Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Robert Graves, el gran estudioso de los mitos griegos, relata que Eris, conocida como la diosa de la discordia y el caos, ha jugado un papel fundamental en algunos de los eventos más significativos de la mitología griega. La diosa Eris sembró la discordia y generó la guerra de Troya. Eris es una de las diosas menos mencionadas en la mitología griega, pero su impacto ha sido enorme. Hija de la noche, según Hesíodo. Eris personifica el caos, la discordia y el conflicto. Representa aquellos aspectos destructivos de la vida que llevan a los conflictos y a la confusión. Su nombre, que significa lucha o disputa, refleja su naturaleza inquietante y su capacidad para desencadenar el caos donde quiera que aparezca. Uno de los mitos más conocidos donde Eris juega un papel central es, como recién dije, en la guerra de Troya. Según el mito, Eris no fue invitada a la boda de Peleo y Tetis, lo que enfureció a la diosa. Para vengarse, lanzó una manzana dorada con inscripción para la más bella. Esta manzana, que la lanzó durante la celebración, desencadenó una disputa entre Hera, Atenea y Afrodita. Esta disputa eventualmente llevó a que París, príncipe de Troya, eligiera a Afrodita como la más hermosa, lo que resultó en el rapto de Helena y el comienzo de la guerra de Troya. La historia de la manzana de la discordia refleja la naturaleza disruptiva de Eris. Ella no es una diosa que actúe por justicia o compasión, sino una figura que disfruta del caos por el caos mismo. Representa el conflicto y las luchas internas que ocurren tanto en los dioses como en los humanos. Este mito subraya su capacidad para sembrar disputas y provocar acontecimientos de gran envergadura a partir de pequeños gestos, como por ejemplo lanzar una manzana. Curiosamente, en la mitología griega existen dos aspectos de Eris: una Eris con un odio destructivo y una Eris constructiva. Hesíodo, en su obra Trabajos y Días, menciona que hay una forma positiva de discordia que impulsa a las personas a competir de manera sana, superarse y trabajar duro, mientras que la otra es el odio maligno que genera conflictos y guerras. Esta dualidad de Eris revela que el conflicto no siempre es negativo, sino que puede ser un motor para el progreso y la mejora de la persona. En tiempos modernos, el nombre de Eris ha resurgido en el movimiento discordiano, un grupo que aboga por la aceptación del caos como parte natural de la vida. Este movimiento celebra a Eris como una figura central, promoviendo la idea de que el caos es necesario para romper con las estructuras rígidas de la sociedad. De acuerdo a este grupo, consideran que es un error común sobre Eris verla únicamente como una diosa malévola. Si bien es cierto que su intervención en la mitología griega ha causado conflictos devastadores, también es importante reconocer su rol en señalar las tensiones latentes y exponer las fallas en el sistema. En lugar de ser una mera agente del mal, Eris puede interpretarse como una fuerza que revela verdades incómodas que deben ser enfrentadas, justificando de este modo la defensa de esta diosa.
Sobre esta ambivalencia del odio vamos a dialogar en el programa de hoy. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Bueno, buenas tardes. Comienzo de la segunda temporada, comienzo del programa 1 de la segunda temporada y el número 15 de lo que va del año. Sábado 2 de agosto, un sábado hermoso, soleado, con el frío ya alejándose. Y estamos en el octavo mes del año. Octavo. Me parece increíble, no sé si el tiempo está acelerado o nosotros vivimos acelerado. Muchísimas gracias por todos los mensajes que me han mandado durante el mes de julio, mes que me he tomado el mes de vacaciones. Hermosos mensajes estimulantes para seguir en el programa, para continuar proyectando y construyendo lindos programas como hemos tenido durante la primera parte del año. Mensajes que me llegaron desde México, Ecuador, Perú, de acá de Capital, de San Juan, Mendoza, Córdoba. Mensajes muy estimulantes y agradezco muchísimo. Este programa se lo voy a dedicar a Emiliano Galende, que nos ha dejado, ha partido. Y bueno, ya estaba programado que Emiliano venga al programa y no pudo ser, pero nos ha dejado un faro para todos aquellos que nos interesa la salud mental comunitaria. Emiliano estuvo ahí siempre con sus ideas tan inteligentes, con su famoso libro La Salud Mental, creo que así se llamaba, si mal no recuerdo. Y bueno, ya es la segunda persona que antes que él nos dejó Valentín Barenblit, así que dos referentes en esto del camino que estamos transitando aquellos que nos interesa mucho la salud mental comunitaria. Bien, el equipo ha crecido, lo tenemos a Héctor Yuchak, siempre ahí, que está para preguntarle todas las dudas que me genera este programa, así que Héctor está ahí presente todo el tiempo. Meli Greco, que hace toda la gráfica, y se sumó Antonella Fernández, para la persona que trabaja en las redes. ¿Qué más? Bueno, encaramos esta segunda parte, esta segunda temporada y continuando con el tema del odio. En la Biblia también el odio se aborda desde una perspectiva negativa como positiva. En su aspecto negativo, el odio se refiere a un sentimiento profundo de aversión, de enemistad hacia otra persona, a menudo acompañado de resentimiento y deseo del mal. Sin embargo, también la Biblia habla de un odio que es aceptable y deseable, como el detestar el mal o lo que es contrario a Dios. Algo interesante, ¿no? Un aspecto positivo del odio. También la filosofía aborda el tema del odio. Aristóteles, Spinoza, Hobbes, Nietzsche son algunos filósofos que abordaron el tema del odio como una pasión humana que tiene una fuerza natural en sentido también positivo como negativo. También la sociología estudia el odio. Cuando este sentimiento o pasión se coloca fuera de los sujetos, puede llevar a consecuencias sociales nefastas, como el racismo, la exclusión social, la discriminación,
y hasta los genocidios. Y por último, el maestro Sigmund Freud nos dice que en sus comienzos el yo coloca o proyecta afuera del sí mismo todo aquello que le produce displacer, transformando este displacer en algo odiado. A esta etapa Freud lo llama el yo del placer purificado. Amigos, amigas, de todo esto vamos a dialogar con el invitado de hoy, Juan Carlos Cosaca, que ya está con nosotros en el estudio de la emisora Radio Con Aguante. Gracias Marco Carnevale, operador de turno, gracias por estar allí. Y bueno, antes de comenzar el diálogo con Juan Carlos, vamos a escuchar la canción de Soda Stereo, En la ciudad de la furia, ya que la furia es una cara del odio. Entrevista en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Después de escuchar esta hermosa canción de Soda Stereo, vamos a comenzar el diálogo, la charla con Juan Carlos Cosaca. Bienvenido, Juan Carlos. Hola. Bueno, lo voy a presentar a Juan Carlos. Juan Carlos Cosaca, médico, psiquiatra y psicoanalista. Magíster en psicoanálisis, miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, miembro titular en función didáctica de la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro titular y profesor de maestría en psicoanálisis de la Escuela de Psicoterapia para Graduados,
miembro de Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano, miembro del Comité de Expertos de la CONEAU, miembro honorario de la primera cátedra de Derechos Humanos de la Universidad del Sur, autor de numerosos trabajos publicados en la revista de la APA, en otras revistas. Premio Celes Cárcamo 1994, es un premio que otorga la Asociación Psicoanalítica Argentina. Coautor de libros como La Shoah en el siglo, del lenguaje del exterminio al exterminio del discurso. Historia, Historiales, Deseo de Ley, Freud, Saberes y Opiniones. Y el último es Ataque de Pánico, una mirada psicoanalítica, y el libro que yo tengo en mis manos es Odio y Lazo Social, Odiosincrasia, que lo editó la APA. Acá le estoy mostrando la tapa. Es el último libro de Juan Carlos. Bueno, y algo que me olvidé de comentarles, si quieren hacer alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo a través del número al celular 156-458-2105. Repito, 156-458-2105. Juan Carlos, bienvenido a Decime Por Qué. Y decime por qué te atrapó el tema del odio. Te decía antes, esto fue escrito en pandemia, en época de la pandemia, donde estábamos todos muy atosigados entre la muerte, los números, las infecciones, las noticias ominosas del resto del mundo, el hecho mismo de estar encerrados. Yo digo que en esa época ir al chino era como ir al Louvre, ¿no? Y en ese tiempo, como uno veía las noticias todo el día, me empezaron a aparecer situaciones que yo, por eso lo primero que digo, que yo escribí desde el asombro. Sí. Me parecían asombrosas, no solo que me enteré de que quizá yo pecaba de ingenuidad de pensar que el sentido común es universal, porque encontraba situaciones de gente que podía llegar a decir cualquier barbaridad, por ejemplo, respecto de las vacunas, de que había unas vacunas para que nos hacían comunistas, o había otras vacunas que eran las buenas, de las norteamericanas, había que viajar hasta Houston, pero acá, bueno, una cosa que me conmovió mucho es que viniera una señora política bastante conocida, no importa ahora el nombre, que dijera a los periodistas que estaban ávidos de noticias: nos quieren envenenar. Uh-huh. Uno diría, tirar eso a los medios puede llegar a ser de una maldad increíble. Y digo, bueno, esto es una especie de almácigo del odio, pero de un odio que nosotros habíamos estudiado cuando hicimos la Shoah en el siglo, típico del nazismo. Un odio que no se dialectiza con el amor. Ya Freud dijo, en el odio las alternativas no son amor-odio, sino amor-odio junto e indiferencia por otro lado. Lacan va a llamarla a esto odio-enamoramiento, pero hay un odio que es más, digamos, más pulsional, más originario, un odio puro. Hay antecedentes. Debo confesar que me encantó tu entrada, porque yo también soy muy lector de los griegos. Tengo algo para decirte después de eso. Bueno. Pero entonces yo digo, esto fue desde el asombro hasta escuchar, yo no lo podía creer, porque en esa época, ¿qué hacían? Los noteros, periodistas. Yo tuve un par de pacientes noteros, que son los pibes que recién empiezan, iban a las marchas de los anticuarentenas, ¿no? Y no se podía creer las cosas que decían, ¿no? Porque era su vida propia, era la salud, era después de mirar lo de la gripeciña de Bolsonaro y
tumbas comunes, las fosas comunes, y ahí iban y quemaban los barbijos, por ejemplo, y a una mujer que estaba ahí, el notero le pregunta, y la mujer, una buena señora, digamos, no es alguien ausente de tener cierta cultura y preparación, dice: juicio y castigo a los infectólogos, cosa que me conmovió, y dije, me parece que esto lo tengo que estudiar. Digamos, viene con el tándem de aquello que nos conmovió mucho trabajo a Perla Sney y a mí, con la Shoah en el siglo, y leer muchas cosas de nazismo que me resonaron. Entonces pensé, incluso te contaba tuve también la ingenuidad de suponer que una vez aclarado todo eso se iba a hablar de otra manera, pero después que íbamos a ser mejores, ¿no? Claro, y después fue para peor, ¿no? Íbamos a salir de la pandemia como mejores humanos. Claro, sí, nos salimos como depresivos, como deprimidos, muchos como suicidados, ¿no? Sobre todo gente joven. Fue medio como algo así del tipo. La palabra Shoah no es holocausto. Shoah quiere decir arrasamiento. Vemos todos arrasados por la pandemia. Y esto, yo me quedé con algo que dijiste vos. Hay un tipo que se llamaba, Empédocles, que dice: Dios es el más ignorante de los seres porque desconoce el odio. ¿No? Pero está bien esto del odio como creativo, pero es en la medida en que se dialectice con el amor. Claro. El asunto es impedir esa dialéctica. Por ejemplo, las furias, como nombraste, las furias son los agentes olímpicos que vienen a decirle al héroe de la tragedia: fuiste, ¿no? Algo así como: tu destino es morir, en tu destino trágico. Cuando la tragedia pasa a la tragicomedia, las furias se transforman en las musas, que es lo que uno podría soñar con que de esa tragedia hubiésemos quedado todos con las ganas de una otra cosa, ¿no? De hacer una vida más solidaria, de ocuparnos de los otros, de la salud en general, de cuidarse y de cuidar al bueno. Claro, mejorar la especie humana. Exactamente, pero fue en realidad lo paradojal es que fue para peor, porque de pronto es un poco difícil poder entender cómo, porque digamos, están los promotores de este tipo de cosas, de la cosa odiosa, y de más está que yo sea uno más de los que denuncian, porque además está para verse eso. Lo que a mí me preocupó es por qué eso hace tanta, ¿cómo se dice?, marketing, tanto acuerdo con mayores cantidades de gente, que no necesariamente son aquellas gentes del orden del desprecio del otro, como en una época, qué sé yo, la época de Perón y Evita, en esa época donde, las señoras que despreciaban a Eva Perón eran porque eran de la alta sociedad. Sí. Hoy en día el desprecio es de todas las señoras, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que la idea será, no pudimos salir mejores, hay que ver por qué eso caló tanto en la población. Uh-huh. Y de la población de todo tipo y de todo nivel social. Uh-huh. Y otra cosa que me gustó lo que dije, porque es la cuestión de lo que es el caos, ¿no? Hay algo del caos, a partir de Prigozhin dice que hay ordenadores del caos. Y yo lo traté justamente en el tema de el ataque de pánico, ¿no? Visto el ataque de pánico desde lo que es la física cuántica,
el caos tiene ordenadores que pueden ser de diversos tipos, de punto fijo como el medio de un péndulo, de ciclo límite, si agarras el péndulo y le haces un rulo, o un atractor extraño, que es, el ejemplo es cuando la ola del mar viene y se retira, entonces chocan y hacen una especie de torbellino. Entonces me parece que en este tiempo el odio al otro, esta cosa loca de no discutir, sino más bien esperar la destrucción del otro, es lo que nos ha hecho de atractor del caos. A ver, espera un poquito. Volviendo a algo que dijiste al comienzo. Nos podemos preguntar por qué, en lugar de esa expectativa que había que se iba a salir como mejor humano, mejor persona de la pandemia, ¿por qué comienza justamente a aparecer mayor egoísmo, menos solidaridad? Esa duda, a ver si podemos reflexionar sobre eso. Sí, mira, de eso habló en una carta que escribió antes de junto con una encíclica, la última o una de las últimas del Papa Francisco. La carta la llamó Fratelli Tutti, ¿no? Todos hermanos. Uno de los capítulos del libro, yo hablo de la fraternidad o fratrocidad, que es la atrocidad hecha con el hermano. Y hay una muy linda, una muy llamativa, lo puse en el copete, mensaje de Thomas Mann, que dice algo así como: ese tipo no lo puedo aguantar, me es desagradable, me da... refiriéndose a Hitler, pero es mi hermano, ¿no? Uh-huh. Es decir, a mí me parece, yo me quedé, esto que vos decís, de todas maneras, uno diría, ¿por qué? ¿No? Sí. Mira, a mí me parece porque, no solamente por el hecho del narcisismo desensamblado que hay, explica un poquito eso. ¿Qué sería del puro egoísmo, ¿no? Uh-huh. El otro es el que viene a sacarme, ¿no? No a darme. Bueno, ¿qué es lo que pasa justamente con las migraciones? Claro, sí. ¿No? Bueno, de entre las cosas que vos nombraste a los troyanos. La guerra de Troya, perdón. La lógica con la cual se mueve la realidad ahora, y la realidad estatal, es una lógica espartana. Es decir, los espartanos eran un pueblo guerrero, sí. Y aquel que no servía para llevar el escudo y la espada era eliminado, cuando no, muchas veces exterminado. Hay mitos sobre eso. Uh-huh. Pero entonces acá es lo mismo, porque es este sentimiento, este modo afectivo de base, da lugar a un mundo en donde los que están incluidos son los que pueden entrar en el circuito de mercado. Los que están fuera del mercado, vos dijiste los inmigrantes, los ancianos, los jubilados, ya que estamos, los niños, los presos, están los discapacitados. Los discapacitados, o sea, no forman parte, ¿no? Hay que ver que eso hay que armarlo y después veremos cómo, pero no forma parte porque solo forma parte aquello que sirve a los fines del mercado. Y para eso hay que lograr la diferencia. Para eso hay que lograr la intolerancia. Digo lograr porque en este tiempo la intolerancia no es solamente la intolerancia directa, qué sé yo, al color de piel, uno diría, porque como decía uno, bueno, están los negros y los negros de mierda, por ejemplo, ¿no?
o yo tengo un amigo judío, o sea, este tipo de chistes que hacíamos en otras épocas. Hoy en día hay todo un tratamiento, un modo de lograr una diferencia a despreciar. Esto ya lo tenían los alemanes, los nazis, cuando hicieron un lenguaje a los fines del régimen. Eso en alemán se dice Sprachendeutsch. Quiero decir que es lenguaje a los fines del régimen. Sprachregelung, no me equivoqué. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero que se hace en este sentido es nominar, es nombrar. Al que es diferente se lo nombra. Esto lo empezó Macri hablando de los orcos. Los orcos y sobre todo los planeros, los cucas, no sé, todo ese tipo de nombres que se dan. Entonces, primera cosa está la gente. El gobierno actual dice la gente de bien, ¿no? Yo digo las señoras de las buenas conciencias, y los otros, ¿no? Los que no son de bien, o sea, y ahora acá se dice zurdos, pero se escupe zurdos, claro, ¿no? Bueno, todos esos son los que no entran en la consideración. Después de eso se predica, o sea, nominación, primero predicación, se predica y se dice de ellos. Primero, por supuesto, no quieren trabajar. Viven del Estado. Tercero, trajeron publicidad para mostrar que nos sacan la plata para que vivan ellos. Y a los dirigentes, por supuesto, son todos corruptos, ¿no? Claro. Vos sabés que hay yo por ahí en el libro hablo de lo asombroso que es ver los 11 principios de la propaganda de Goebbels, 1943. Sí. Pero hoy en día está en casi todos los que coachean a los políticos, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque el primero de todos es todo con uno, ¿no? Uno solo, no hay que entrar a tirar, a repartir odios y con todo. Hay que elegir una. Bueno, la señora que está presa ahora, ¿no? Es la responsable de cuánta cosa y cuánto odio se tiene, ¿no? Así Además, es. Lo que a mí me llamó muchas veces la vuelta que le busca a la gente, ¿no? Yo te contaba a veces que los pacientes uno escucha cosas que les llaman la atención, por supuesto no las lleva al tratamiento. Pero me acuerdo que una paciente me dijo un día, claro, porque Cristina tiene 40 bolsos de Vuitton. Ella se fue a comprar Vuitton. Uno podría decir que de dónde sacan ese imaginario fantástico, ¿no? Porque claro, no se puede vivir con 40 carteras. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa y luego continuamos dialogando con Juan Carlos Cosaca. Cambiale la yerba al mate. Enseguida volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Lo que hacemos no es periodismo, es confiar en nuestro instinto. Noticias de ayer. Búscanos en Facebook como Noticias de Ayer. La buena lectura ilumina. 10 años de Carta Abierta. Compilación de sus 25 cartas públicas, documentos urgentes y testimoniales del movimiento de intelectuales más importante de la escena política de la última década. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Sentate, relájate y escuchá. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Decime por qué. La curiosidad hecha radio. Seguimos entonces en Decime por qué, charlando, dialogando con Juan Carlos Cosaca sobre el tema del odio, el odio en el lazo social.
Y me quedé pensando con algo que dijiste recién. Hablaste de la sociedad espartana. ¿Estaremos todavía en una sociedad espartana entonces que solamente tienen que sobrevivir los aptos, las personas aptas para la competencia, para estar en el mercado? ¿Estaremos con esa ideología todavía? Pero por supuesto. Uh-huh. Mira, una ideología del Estado, el Estado propone una serie de cuestiones de prohibición y de admisión. Por lo tanto, va a haber gente que esté como que acepte ser atendida por el Estado. Entre ellos, por ahí pone aparte presos, por ejemplo, pone los discapacitados, por ejemplo, y con la promesa de su recuperación. Para eso hay como ciertas cuestiones del orden de la ley que el Estado propone o promueve. La idea en estos tiempos de lo que se llama el discurso capitalista, que permite en forma eufemística una especie de libertad total, no busca ningún ordenamiento de los sujetos, sino todo lo contrario, va en contra de la subjetividad como tal. Para esto yo creo que ya es hora de decirlo, esto cómo se hace, ¿no? Sí. Porque con qué herramientas se cuenta. Bueno, el Estado cuenta y la ideología acorde al Estado, que son bastantes, cuenta con poderosísimos medios de difusión. Hoy en día, por la vía de la difusión mediática, se logran situaciones. En el libro yo pongo algo que ya tiene un antecedente en una muy simpática película de Orson Welles, que es La Guerra de los Mundos, ¿no? Que la hizo Tom Cruise ahora con las imágenes que podemos usar. Pero en ese tiempo se hizo un programa de radio con efectos especiales muy precarios. Por ejemplo, hablar por micrófono era hablar para dentro de un vaso, la ametralladora era una regla sobre la mesa. El asunto es que ese programa de radio, que está hecha la película con ese programa de radio, tuvo como cerca de un montón de gente suicidada, muchos suicidios, caos de tránsito, pánico generalizado, porque la gente creyó en esto que decía la radio. Por tanto, lo que yo digo es... Tenía que ver con una invasión extraterrestre, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, el sonido de las naves lo hacían con un serrucho, ¿no? Un serrucho que lo golpeas y hace como un ulular, o sea, era el sonido. Pero el asunto es meterle, enchufar, digo, por la vía mediática, de una manera como ametrallar a la gente con todo esto, con lo que ha prohijado a la industria de las fake news y de armar las operaciones de prensa. Entonces eso genera en la gente... Mirá, hay una cosa que yo siempre digo, porque me acuerdo, ¿no? Cuando yo era adolescente, se usaba cenar con la tele, ¿no? Sí. Y como soy ya, bueno, vos también tenés canas, ¿no? Veíamos en esos programas de sketches, había uno que tenía un sketch que eran 4 jubilados, sí, como los jubilados de la plaza, sí, ¿no? Y había uno que decía, que dice algo que es la pasión argentina por excelencia, que es: yo tengo un muchacho que sabe, ¿no? El asunto con el muchacho que sabe es que tengo un tío, del amigo, del cuñado, del primo, que sabe que se afanaron todo. Esa era la cosa. Acá, digamos, quizá el muchacho privilegiado que sabe, Dios lo tenga en su memoria, era la nata. La nata era el muchacho que sabe y que él hablaba, entonces te contaba esos secretos que fascinan a la gente, ¿no?
me decía una colega, una señora importante, grande, ¿no? Seria, con cierto vuelo intelectual, acerca de las inundaciones. El Chiarascioli se robó todo. Pero ¿cómo uno podría decir? A menos que se piense que son tan tarados que muestran que se roban todo, ¿no? Bueno, eso genera un impacto de creencia enorme, al punto tal de figuras imaginarias como las que tienen que ir a hacer pozos a la Patagonia para buscar no sé qué cosa, o estas cosas hizo hace poco una jueza que dice que bueno, que el kirchnerismo está para la sedición, ¿no? ¿Y sedición de qué? Bueno, no importa, pero el asunto es, se nombra algo, se le pone creencia y eso da una pauta para lo que en ese tiempo de la pandemia daba lugar a la creencia tiene feligreses, daba lugar a los feligreses que eran entonces, hay que juntarlo con lo que Freud habla de la psicología de las masas. La creencia, la ideología hace masa y la masa hace acólitos que en procesión podían jugarse la propia vida, ¿no? Como hacen casi todas las creencias. Sí. Ahora, a ver, Juan Carlos, ayúdame a reflexionar sobre este punto. El tema del odio inherente al ser humano, inherente porque, digamos, si nosotros tuvimos si pasamos el siglo XX con la Revolución Soviética, donde se decía el hombre nuevo, se tenía la esperanza que iba a surgir el hombre nuevo, más bondadoso, más solidario, pero resulta que en 1989 se cae el muro de Berlín, se acabó toda la ideología del hombre nuevo. Y dentro de la Rusia comunista estuvo Stalin, que también, digamos, con un odio brutal, asesinó a varios millones de rusos. Sí, como 12 millones. Bueno, ok. Entonces quiere decir que el odio no es solamente ideológico. Es decir, porque tenemos odios ideológicos de un lado y del otro. No, por supuesto. Bueno, en principio diríamos, no hay cultura sin malestar. Y la frase que creo que es bíblica es Homo homini lupus, es el hombre es el lobo del hombre. Sí. Es de Hobbes. Sí. Digamos, se puede leer en toda la historia. Sí, tal cual. Y de hecho entonces no hay manera de que la pulsión de muerte se termine, ¿no? Hay maneras de vehiculizarla en los distintos momentos de la historia. Algunos con la esperanza de que haya como vos decís, el hombre nuevo. No se dio nunca, ¿no? En última instancia. Pero la idea es que es necesario para ese natural originario, como vos me leíste al principio, originario odio, es decir, se crea expulsando la pulsión agresiva al exterior y ahí a partir de eso se lo odia, ¿no? Entonces hace falta amor para que yo no destroce al semejante. Sí. Digamos, el semejante es algo que me trae malestar, en principio porque no es como yo quiero. Hay algunos semejantes particulares. Freud habló del narcisismo de las pequeñas diferencias. El otro día me preguntaron, ¿cómo es eso? Yo le dije, mira, los tucumanos y los santiagueños se odian, ¿no? Pero los tucumanos no tienen nada que hacer con lo de San Juan o de el sur. Tiene que ser parecido y con un dato diferente. Nada más ese detalle hace que entonces pueda colocar el odio, por eso el inmigrante, ¿no?
como modelo justamente de un otro que viene a sacarnos el trabajo. Lo que sea, claro. Sí. Entonces diríamos, el odio, en última instancia, busca motivos para expresarse. Sí. Lo que no quiere decir que no esté. ¿No? Y muchas veces está en el trasfondo de amores absolutos, ¿no? Incluso lo que tiene la época es una tensión agresiva narcisista generalizada. Hay como se propicia el self-made, el tipo que es como el héroe americano como uno contra todos. Eso permitiría entonces que seamos un conjunto de narcisistas, ¿no? Puedo contarlo porque yo no lo podía creer. El otro día en un semáforo paro el auto y me chocan de atrás. Uh-huh. Me bajo para ver si había algún problema. Bueno, no, nada. Sí. Viene uno de estos muchachos que venden pañuelitos, esas cosas. Me dice, papi, te lo cago a trompadas, me das unos pesos. Entonces yo quedé tan pasmado, porque digo, bueno, son estas cosas de ahora, ¿no? En donde hay un más allá del sentido común y una preeminencia porque, ojo, a mí me parece, y tengo una idea muy, no sé si es loca, me parece que el odio, si yo tengo un grupo de gente que se tiene que expresar, el odio es más fácil que el amor, porque el amor te compromete más. Es más fácil odiar, porque entonces odias, vas eligiendo a dónde tirar tu odio, tu escoria de odio, que el amor te compromete a estar más con el otro, a soportarlo, a saber que es así, ¿no? Uno podría decir, de la misma manera que hoy en día no se ve, tenemos unos cuantos años. En la época cuando yo era mucho más joven, el discapacitado no era un tipo que saliera, la trisomía del par 21, ¿no? Síndrome de Down. El hombre del Down no era alguien que se integraba. Hoy en día están integrados, se integra el discapacitado. En esas épocas se lo escondía. Así es. Se escondía eso, se escondía a los homosexuales, ¿no? Cosas que en este momento, paradojal y locamente, está como saliendo, no sé cómo decirlo, ¿no? Como se dice, saliendo del closet. Saliendo del closet, sí. O sea que en algún punto la humanidad avanzó, porque si justamente el discapacitado está más integrado a la comunidad, el homosexual tiene sus derechos civiles. Entonces, en ese aspecto hubo un avance. Pero bueno, está la otra cuestión, está que en Europa el enemigo número uno es el migrante africano, y en Estados Unidos el enemigo número uno es el migrante mexicano, centroamericano. Entonces parece ser que siempre está ahí jugando en la superficie esta lucha sí. de aceptar o de matar al otro, sí. ¿No? Mira, a lo largo de las culturas hubieron personajes sede del odio, ¿no? En las producciones culturales. En una época fueron las brujas, que había que quemarlas. Después, en el siglo XIX, hay muchísimos escritos, incluso de Goethe, sobre los vampiros. Los vampiros eran otro personaje siniestro. Yo tengo algo que creo que está en el libro, que digo, uno hoy en día hace zapping, ¿no? Entonces ve, por un lado, este personaje nuevo que hay, o de hace poco, que es un personaje siniestro, que son los muertos vivos, los zombies, que vienen de una cultura los zombies.
y que entonces uno los ve que son trazados con una estética espantosa, feos, y vienen a comer, ¿no? Y vienen a comer, y ¿dónde están? Del otro lado todos los muchachos lindos, rubios y rubias, que se defienden contra eso que vienen a comer. Si uno sigue haciendo el zapping, al lado de esto, en el otro, hay un noticiero que muestra que hay miles de personas que nacieron de Centroamérica, están caminando porque tienen la misma hambre y se vienen a comer también porque tienen hambre. Entonces hay que ponerle un vallado, ¿no? Yo digo, parecería una sublimación de esto loco. El otro tiene que ser destruido. Sí. Al punto tal que el otro no es reconocido como humano. Para los nazis no se podía decir en los campos cadáver o cuerpo. Se decía Figuren o Schmate. Figuren es como títere y Schmate es como trapo viejo. Así es. Es decir, porque no se les daba el estatuto de humanos. Por eso primero hay que sacarlo de los humanos para poderlo exterminar. El ciclón B, el gas, era para alimañas. Entonces hay que hacer que esos nos... Es lo que se dice ahora con los zurdos, ¿no? Goebbels dice, por ejemplo, cuando un judío habla en alemán, miente, ¿no? Porque no tienen que ser no pertenecientes al campo subjetivo. Claro. Por lo tanto, lo otro es todo un esfuerzo para incluir en el campo subjetivo a todos los otros. Así es, así es. Me estoy fijando si hay algún comentario, pregunta. Y bueno, Juan Carlos, entramos ya en los últimos minutos del programa. Un lujazo tenerte acá como interlocutor, dialogar. Voy a responder así, un gustazo. Bueno, muy bien. Entonces, entramos en el momento de las recomendaciones. Tiempo de recomendaciones en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. La recomendación del programa de hoy, que tiene que ver justamente con todo lo que estuvimos hablando con Juan Carlos, es una obra de teatro que vi que se llama Las Juanas. No sé si la viste. No. Bueno, voy a leer, como no soy crítico de teatro, voy a leer directamente una crónica que la hizo María Riccieri, que es una persona que sabe muchísimo de teatro. Y entonces voy a leer directamente la crónica que María hizo. La obra de teatro se llama Las Juanas y dice así: inspirada en la vida de Juana Manso, Juana la Loca, Juana Zurduy, la Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarború y Sor Juana Inés de la Cruz. Mujeres que lucharon por sus ideales, vivieron la prisión y el convento, fueron a la guerra, liberaron a sus pueblos y a sus almas, escribieron cosas hermosas, las sepultaron bajo otro nombre, siguieron su instinto, murieron en la pobreza absoluta, pero quedaron estampadas en los billetes de sus países, amaron locamente, se hicieron pasar por hombre para escapar a su destino, sufrieron violencia doméstica, abuso de poder, fueron procesadas y condenadas. En la sangre se oye un grito: aquí estoy. Esta crónica, repito, escrita por María Riccieri, a mí me encantó. Es un unipersonal. Leo la ficha técnica de la obra. La actúa, es un unipersonal, Agustina Tola.
Y la dramaturgia hecha también por ella misma, por Agustina, la están dando en la Carpintería, no sé si conoces, es un teatro hermoso en la calle Jean Lloré, al 800, más precisamente 8558. Me encantó justamente por este tema que estuvimos hablando, ¿no? Ese odio que hay hacia la mujer en toda la historia. Sí. Entonces la recomiendo mucho la actuación de ella, y bueno, yo podría decir que es una obra de teatro minimalista, porque con solamente el cuerpo es una obra que no tiene texto, sí, tiene texto, pero con elementos muy sencillos donde ella se va transformando y va pasando de una Juana a la otra. Ah, qué bueno. Es buenísima. Vamos a ir. Buenísima. Realmente me encantó y la recomiendo. Y bueno, sabemos del lugar de odio que ocupó justamente la mujer a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Yo estuve en el sur de Asia y he visto las burkas, no se puede creer, ¿no? Tremendo. Porque les temen porque no saben. Así es. Bueno, hecha esta recomendación y un bonus. Anoche vi también Carmen en el Teatro Avenida. Bueno, fantástica, así que también la recomiendo. Hay 3 presentaciones más, una en septiembre, octubre y noviembre, así que otra recomendación del programa de hoy. Muy bien, llega el cierre con la canción, y hemos hablado tanto del odio que me pareció que terminar el programa de hoy tiene que ser con una canción con mucho amor. Ajá. Así que vamos a escuchar El Bolero. Se llama así la canción, El Bolero, interpretado por 2 artistas muy jóvenes, pero que me encantan, Yamila Safdie y Milo J. Sé que dijimos que ya no íbamos a hablarnos, pero tengo esta situación que está pasando y poquito a poco me va matando y no encuentro la solución. Tengo un fantasma que todo el día me persigue y que me muestra tu sonrisa donde mire. No encuentro la manera de ser libre. Bebé, ¿qué fue lo que pasó? Ay, sácame esta maldición, por favor. Esta que hace que no pare de pensar en vos. Y justo cuando ya me siento un poco mejor, justo ahí vuelve a atacarme ese recuerdo de tu sabor. En la noche yo pienso en qué pasó con nosotros. No volvimos a hablarnos, que ahora ha sido de vos. Y quisiera que vuelva para que ese fantasma me deje tranquilo y empezar otra vez. Te vi en las paredes y en la cara de varias mujeres. Intenté reemplazar tus caricias, pero solo rompí un corazón. Nunca fuimos iguales, quise bienes y me diste males, pero ni navegando en los mares. Ahora alguien que se acerque a vos y no crea que me gusta estar así. Nena, no la paso bien y ahora todas se parecen a vos y a tus pelos. El cielo era gris. Ya he intentado amar a otros, pero es que no se lo merecen, porque por mucho que me pese, yo sigo viéndote en sus ojos. Y ya he intentado amar a otra, pero es que no se lo merecen, porque por mucho que me pese, yo sigo viéndote en sus ojos. Ay, 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 mi amor, tenme un poco de piedad.
Ay, sácame esta maldición, por favor. Esta que hace que no pare de pensar en vos. Y justo cuando ya me siento un poco mejor, justo ahí vuelve a tocarme ese recuerdo de tu sabor. Amigos, amigas, hemos transitado el primer programa de la segunda temporada. Hemos dialogado con Juan Carlos Cosaca, un gustazo, un lujo que nos hemos dado como todos los sábados. Así que ya comenzamos, terminamos hoy y los espero el sábado próximo. Que tengan muy buena semana y seguimos en Decime Por Qué. Adiós. Hasta aquí, Decime Por Qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime Por Qué, el programa de Carlos Tehuel.